Al Señor Jesús. Saludos muy fraternos y cordiales a todos los que nos pueden ver a través de este medio. Y de una forma muy especial quiero saludar al pastor Samuel García, pastor de la congregación de Chihuilpe, que nos ha extendido esta invitación. Estamos muy agradecidos. Y saludos fraternos para el pastor Samuel, su familia y toda la congregación de Chihuilpe. Dios les bendiga. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes y tener la oportunidad de parte de Dios de compartir la palabra de Dios. Bienvenidos. Quiero abordar con ustedes la importancia de una fe verdadera. Ese es el tema de hoy, la importancia de tener una fe verdadera, una fe genuina. Les invito a orar, oremos a Dios y que Él nos dé su palabra. Señor Jesús, amado Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de servirte y de adorarte y poder tener la oportunidad, Señor, de predicar tu palabra. Por favor, te ruego, Dios mío, que hables al corazón de cada persona, cada oyente que tiene la oportunidad de escucharte. Dios mío, bendícelo. Dale tu bendición a través de este medio y de la predicación de tu palabra gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Quiero invitarles a leer la Biblia. Por favor, tomemos la escritura en el nombre de Jesús. Tomemos la palabra de Dios en la carta primera del apóstol Juan, el capítulo 5, el versículo 4. Por favor, ubíquese, tome su Biblia, primera carta de Juan, el capítulo 5, el versículo 4, dice así la Biblia. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otra vez, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Bien, como el tema que vamos a abordar es la importancia de tener una fe genuina, una fe verdadera, entonces vamos a ir clarificando unos conceptos. El término fe ha sido pues desvirtuado a través de los tiempos y por mucha gente la fe hoy se ha reducido únicamente a la sanidad o a las dádivas que recibimos de Dios. Sin embargo, el término fe es mucho más amplio y aquí en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, que destina todo un estudio pues muy claro, muy hermoso, nos define el concepto de fe en el capítulo 1, el versículo 1 de Hebreos, y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Rescatamos aquí dos palabras claves en este concepto. La primera es certeza, que alude a la seguridad, a una convicción firme, clara, verdadera. Y la segunda palabra es espera, es decir, esperanza, tener una seguridad de lo que esperamos y estar convencido de ello. Entonces, el término fe aquí no se está reduciendo solamente a la sanidad, sino estar completamente seguros de qué es lo que esperamos. Y eso parte desde el hecho de que nosotros sepamos que Dios es verdadero, que nosotros tengamos esa seguridad. Yo le voy a compartir unos versículos que están aquí en la carta a los Hebreos, que nos indican cuáles son aquellos fundamentos en los que está cimentada la fe de una persona que cree en la Escritura. Primero, el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así que primero, el que tiene fe sabe que hay un creador. Usted ha escuchado el término ateos o ateísmo, que es una doctrina. El ateísmo es una doctrina filosófica que de forma filosófica ellos plantean que Dios no existe. Sin embargo, esa teoría, porque es una teoría, es inválida por el hecho de que toda creación requiere un creador. Y cuando usted observa la hermosura de las montañas y se observa usted en un espejo y observa pues la creación que hay allí en el medio en el que nosotros vivimos, entonces todo el medio que nos rodea nos plantea una interrogante. ¿Existe un creador? Obviamente.
No hay cosas que están hechas por la mera casualidad. Lo que existe tiene sello y firma. Lo que existe lo hizo un ser especial, que es el creador de todas las cosas. Por eso aquí indica que por la fe entendemos que el universo fue constituido por un creador, que al dar su palabra todas las cosas fueron hechas. El versículo 6 indica o confirma este hecho. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, que Dios vive, que Dios existe, que Dios es. Este es el primer aspecto que en el capítulo 11 de Hebreos nos indica sobre la fe, pero no es todo. La fe produce obediencia, según el versículo 8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces la fe también produce obediencia, a más de que nos da una seguridad de que Dios es verdadero, de que Dios es veraz y que Él con su palabra creó todas las cosas. La fe nos indica también que debemos ser obedientes. Además de esto, la fe nos lleva y nos convence de que el Dios en el que creemos no es débil, que el Dios en el que creemos es poderoso. Lo dice Hebreos 11:17 y lo vamos a leer aquí. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había de recibir la promesa. Aleluya. Habiendo dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso. Allí está, que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Es decir, que la fe bíblica no está basada solo en creer en sanidades y en dádivas, aunque esto es parte de la fe, pero no es el todo de la fe. Necesitamos entender que a través del tiempo ha habido una mala interpretación de la fe. No es cuestión de América Latina ni de Ecuador, es una cuestión global. Hay mucha gente que ha mal interpretado la fe y la ha reducido a ciertos aspectos de la vida. En muchos círculos cristianos la fe está reducida lamentablemente solamente a la sanidad y a las dádivas. Hay gente que ha reducido el concepto de fe a que debes tener muchos bienes, a que debes tener muchas pertenencias o que debes estar sano, y allí se queda la fe, allí paran de contar. Para algunos la fe se ha reducido solamente a eso y entonces llenan discursos diciendo, bueno, si tienes fe te va a ir bien. Si tienes fe, vas a cambiar de casa, vas a tener un carro nuevo. Si tienes fe, te vas a sanar. Si tienes fe, va a haber prosperidad. Si tienes fe, van a llegar muchas bendiciones a tu vida. Pero quiero decirte que la fe no se reduce a eso. Es como que si tengamos un volumen del 100%, y esto que he dicho ahora representa el 5 o el 10% de la fe. La fe tiene un espectro mucho más amplio y mucho más hermoso y de muchos más beneficios. La fe afecta primeramente lo que somos, es decir, se concentra en entender quién es Dios, y el que tiene fe no es el que tiene más bienes ni el que vive mejor, sino el que entiende quién es Dios, a quién le sirve y para quién vive y a quién obedece. Quiero indicarle que la carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, el versículo 12, aquí Pablo indica una expresión que yo quisiera que usted también se familiarice con esa expresión que está en la carta de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 12, donde Pablo reduce esta expresión a lo siguiente y dice, aleluya, segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Pablo está diciendo que está pasando momentos difíciles, pero que su fe no se ha visto
agredida, que su fe no se ha visto debilitada, porque él sabe a quién ha creído, él tiene claro a quién ha creído. Este es el punto más firme de la fe, que creemos, que sabemos en quién está fundamentada la fe, en quién hemos creído. La fe de Abraham, que es una de los ejemplos de fe que más nos llama la atención a nosotros, implica eso. Usted verá en la vida de Abraham que casi no narra episodios de sanidad, aunque intrínsecamente sí existen episodios de sanidad en la vida de Abraham y de Sara. Porque para que un hombre de 100 años y una mujer de 90 conciban, puedan engendrar un hijo, tiene que haber un milagro biológico en la vida y en la formación de esos cuerpos ya ancianos, para que se dé pues el milagro de la vida y puedan engendrar un bebé. Hay un milagro de sanidad muy grande allí en Abraham, pero todo lo que narra generalmente en la historia de Abraham no se basa en que Abraham estaba pidiendo plata, en que Abraham estaba pidiendo dinero, en que Abraham estaba pidiendo bienes o que Abraham estaba pidiendo sanidad. No, lo que Abraham estaba seguro era que Dios le iba a dar una descendencia, que Dios le iba a dar unos hijos, que era lo que él tanto quería y lo que él tanto amaba. Y entonces allí se unen dos propósitos: el propósito de Dios de querer tener un pueblo y el propósito de Abraham de querer también tener una prole, una descendencia. Y entonces Dios le dice, bueno, tú me das esa descendencia o yo te doy a ti unos hijos y tú me los dedicas a mí. Bendito es el nombre de Jesús. Y la fe de Abraham se fundamentó, salió de Ur de los Caldeos donde él vivía, creyendo no en una sanidad, creyendo que Dios es verdadero, que Él es el Todopoderoso y que Él tiene una palabra firme, tiene una palabra clara, una palabra verdadera, una palabra que no pasa, un ser que no miente, que Él mantiene lo que dice porque Él es el Todopoderoso. Bendito es su nombre. Esta fe que Abraham puso en Dios, en un Dios que él no veía, pero que sabía firmemente que existe, lo impulsó a salir de Ur de los Caldeos, que es el primer paso que hace Abraham. Salir, mudarse, ir de un pueblo a otro, peor si uno no conoce, no es fácil. Ninguna persona casi se aventura a irse de un pueblo a otro si no tiene garantías, si no se le garantiza que va a haber comida, que va a haber seguridad, que va a haber alimento para sus hijos y que va a haber un bienestar en cuanto a la salud. Pero Abraham creía todo eso en Dios y salió de Ur de los Caldeos hasta la tierra prometida, avanzó muchos kilómetros y muchos días de viaje porque tenía algo, tenía fe. Y no estaba basada su fe en dádivas y en sanidades, estaba basada en que creía que hay poder en el nombre del único Dios verdadero en quien él tenía puesta su confianza. Creyó que Dios le daría una descendencia, creyó que Dios tiene la capacidad de influenciar dentro de los organismos de los seres vivos y que es capaz de cambiarlos, de modificarlos, de sanarlos. Allí está este segundo paso. No es primero la sanidad, sino entender quién es Dios y en quién está puesta nuestra confianza. Además, creyó que Dios es misericordioso, porque cuando usted recordará el episodio de la intercesión de Abraham por Lot, su sobrino, y por la gente que vivía en Sodoma, Abraham tuvo que percibir algo en Dios. Tuvo que percibir que Dios es amplio en misericordia y por eso él se atrevió a hablar con Dios y a decir bueno, tú eres capaz, tú tienes la capacidad de salvar si hay allí alguien que sea digno, que merezca ser liberado del castigo que estaba ya destinado para Sodoma y Gomorra. Abraham creyó que Dios es dueño de todo. Por eso Abraham, cuando hubo una guerra, allí dice la Biblia también, que Abraham llevó los diezmos de todo, porque Abraham creía que todas las cosas tienen un dueño, tienen un creador,
el cual es Dios Todopoderoso. Quiero decirte, ¿qué ha pasado en la actualidad con el uso de la fe o a través de la historia? El ser humano le gusta tener beneficios y a través del tiempo ha reducido los términos bíblicos a su limitado pensamiento. Y entonces ha limitado la fe, o han dicho sobre la fe, está limitada para muchas personas en ser sano. Y dice, usted tiene fe, entonces usted va a ser sano. Y hay discursos muy baratos por allí también que están diciéndole a la gente, si usted cree que va a ser sano, usted va a ser sano y esa es la fe que usted debe tener. Y reducen a la fe a un milagro de sanidad. Ojo, no estoy diciendo que el que tenga fe no va a ser sano. Claro, cualquier persona que mantenga una fe clara y firme en Cristo Jesús va a observar milagros de sanidad y milagros de cualquier otro tipo si tiene una fe clara. Pero no puedes tener fe en los beneficios de Dios. Tienes que tener fe en el Dios que da los beneficios, vuelvo a decirlo. La fe no está bien que la pongas en los beneficios y en los favores de Dios. La fe debe estar puesta en el que da todos esos beneficios, el de quien provienen todas las cosas. Esa es la fe que está escrita en la Biblia. Todas las personas que son ejemplo de fe en Hebreos 11 están como ejemplo no porque tuvieron fe en lo que Dios les daba, sino tuvieron fe en el Dios del cual provienen todas las cosas, en el Dios que da las cosas a los seres humanos. Hoy la gente en medio de sus discursos dice, ten fe para ser sano, ten fe para que llegue un pan a tu mesa, ten fe para que tengas dinero, ten fe para que tengas fortuna, ten fe para que tengas vehículos. Esa es una reducción del pensamiento bíblico de lo que es la fe. El fundamento firme de la fe es en lo que usted cree sobre Dios, que usted cree que Él existe, que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el creador, que no hay nadie como Él. Y aunque en mi mesa no haya comida, Dios sigue siendo Dios, bendito por los siglos. Amén. Aunque en mi bolsillo no haya un centavo, Dios sigue siendo el Todopoderoso. Y aunque de pronto yo esté con un dolor o con una enfermedad, Dios sigue teniendo poder para hacer lo que Él quiere. Él no cambia por lo que yo sienta, por lo que yo tenga. Job también tenía su fe clara, se quedó sin familia, sin bienes, se quedó prácticamente en la calle, se quedó prácticamente enfermo porque una llaga pues le salió en todo el cuerpo, pero él se postró y siguió entendiendo que Dios existe y es todopoderoso y digno de ser adorado en medio de las circunstancias. Se inclinó y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y eso es lo que necesitamos también en este tiempo, que exista una generación cristiana que entienda que la fe no está reducida a las dádivas de Dios ni a la sanidad divina. La fe es un amplio fundamento bíblico cristiano que consiste en entender que hay poder en el nombre del Señor y que Dios es el eterno, el que existe sin ser creado, el creador, el origen de todas las cosas, y que Él es justo, poderoso y verdadero. Alabado sea su nombre. Aleluya. Las personas cuyos nombres están escritos aquí en Hebreos 11 no redujeron a la fe en una esperanza netamente materialista. La fe es espiritual. Se entiende, se cree, se está convencido de que hay un Dios creador, formador, que hizo todas las cosas y que vive y reina para siempre. Yo quiero indicar de cuáles fueron los resultados de la fe según Hebreos 11. Allí nos va a indicar a nosotros cuáles fueron los resultados que tuvieron los que creyeron. ¿Qué resultados tuvieron? Primero, después de decirnos de la fe de Abel, que por esa fe él sacrificó lo mejor que tenía, y decirnos también lo propio de Enoc,
lo propio de Enoch, es decir, que también por la forma en que tuvo su fe, pues él caminó con Dios y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Pero, ¿qué es lo que pasa con el resto de personas que tuvieron una fe clara en Dios? Vamos a mirarlo aquí en la carta a los Hebreos, después de dar una larga lista de personas que cosecharon triunfos y victorias por la fe. Dice la Biblia: por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe cayeron los muros de Jericó. Y dice: tiempo me faltaría para contar lo de Gedeón, de Barab, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y los profetas. Allí usted generalmente, escasamente va a ver unos milagros de sanidad, pero lo que ve es el triunfo de una fe. Cómo una fe en Dios se mantiene, permanece. En tiempos de idolatría, donde habían reyes malos que pusieron estatuas en el templo de Jehová, pero hay un pueblo que dice: no, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. En tiempos de crisis, no solo estaban esperando en sanidades y en milagros de alimento, aunque sí pasaron, sí están registrados en la Biblia. Pero la fe va más allá de lo material. La fe es una esencia espiritual que me convence a mí de que Dios tiene el control, de que Dios es verdadero y que no hay nadie como Él. ¿Qué alcanzaron por la fe? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, se hicieron fuertes en batalla. Muchas mujeres recibieron sus muertos en resurrección. Aleluya. Y algunos por la fe no solo tuvieron triunfos, por la fe también se padece. Unos experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Muchos por la fe fueron apedreados. Hoy el pensamiento religioso moderno y pues pseudo religioso está diciendo que si usted tiene fe, usted no va a padecer nada. Es mentira. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Asimismo, muchos cristianos por la fe fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y dice una perla aquí, dice: de los cuales el mundo no era digno de ellos. Sin embargo, vivieron y por la fe obtuvieron muchos triunfos. Hoy estamos llamados a no caer en el vacío, iglesia amada de Dios, de reducir la fe a la sanidad y a las dádivas. Y entonces la fe se volvería materialista. Necesitamos mantener la fe en el que está sentado en el trono, que es inmutable. Las circunstancias que yo vivo no hacen a Dios menos, ni los regalos que me dé a mí lo hacen más. Él es el Todopoderoso, siempre ha sido así. La tierra está llena de su gloria y los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos poderosas. Necesitamos mantener la fe, entender que las circunstancias no deben medir cuánta fe yo debo tener en Dios, porque aunque a mí me vaya bien, Dios sigue siendo poderoso, y si a mí no me va tan bien, Él sigue siendo el eterno, y yo ante su presencia voy a postrarme. Job, que es uno de los que más vivió circunstancias como que tan adversas y mantuvo su fe, pudo decir: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo y no lo verá otro en mi lugar. Quiero ir concluyendo contundentemente, decir a la iglesia de Dios que las circunstancias no pueden debilitar tu fe. La fe no está basada en si la nevera está llena. La fe no está basada en que si hay bendiciones económicas o si hay víveres allí en el lugar donde se ubican los víveres. La fe está basada en que Dios es el
todopoderoso, aunque me vaya bien o aunque me vaya mal. Está claro, es cierto, la Biblia dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado. Esa es parte de nuestra fe, pero lo primario de la fe es entender que Dios es el Todopoderoso, que hay un solo Dios verdadero y que Él tiene el poder y la autoridad para mantenerme, para mantener mis principios espirituales, mis convicciones espirituales y también para dar lo material. Dios tiene el poder. No se debilite su fe, no se angustie. Dios tiene el poder para ayudarlo, para llevar del pan a su mesa, para sanar su cuerpo. Hoy en la mañana, pues todo amaneció bien en mi casa, estábamos bien. Mi esposa se levantó a hacer desayuno, yo estaba ayudándole, mi hija estaba durmiendo un poco. De repente, mi esposa está embarazada, tiene 5 meses de gestación. Y entonces sucede que vino un dolor muy fuerte a su vientre, muy fuerte. Se tumbó a la cama rápidamente, oramos allí y ella estaba pues llorando mucho y estaba adorando a Dios allí en su angustia, en su dolor. Pues llamé a un pastor directivo y entonces le rogué que pues me oriente y él dijo, bueno, vamos a orar, lo mismo que ya habíamos hecho al principio. Y entonces levantamos un clamor, todos levantamos un clamor y entonces sucede que algunos llamamos una consulta médica telefónica, dijeron puede ser pues un principio de aborto, el feto tiene recién 20 semanas y entonces si sale no viviría y todo eso decían los médicos, pero oramos, clamamos a Dios y pasaron unos 10 o 20 minutos y el dolor se acabó, se calmó, ya no estuvo más. Dios sana, Él es el Todopoderoso. Pero no solamente puedes confiar en Él porque Él sana y decir, no, si no me sana ya no tengo fe. No, la fe está basada en que Dios está sentado en su trono, que Él es el Todopoderoso. Si nos va bien, gloria a Dios, debemos mantener la fe. Y si nos va mal, no puedes decir, no, pierdo mi fe. Los que tienen basada la fe en las dádivas y en las sanidades, ellos prontamente la pierden. Ellos si no están sanos dicen ya no tengo fe. Si ya no hay comida ya dicen ya no tengo fe. Pero la fe del cristiano verdadero no está basada en si hay comida o no lo hay. Él tiene su clara convicción. Si vive, para Dios vive. Y si muere también, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo le invito en el nombre de Jesús a tener una fe verdadera. Porque dice la Biblia, para terminar, que la fe es un escudo. Pero además de eso, la carta primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 4, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, que la fe no es solo para estar sano y para tener comida en la casa. La fe es para guardarnos con una confianza verdadera hasta que Cristo regrese. Lo que vence al mundo es la fe que tenemos en Jesucristo. Y yo le invito a mantener la fe. Yo le invito a tener una fe clara, verdadera, firme y fuerte. Aunque hayan bienes o no hayan. Aunque las cosas mejoren, aunque la economía mejore o no mejore. Creamos, confiemos, mantengamos nuestra esperanza, mantengamos nuestra confianza. Porque Él vive y reina para siempre. La victoria que ha vencido al mundo es esta, nuestra fe. Creer que Dios vive y permanece para siempre. Y aunque la higuera no florezca, sigamos creyendo y adorando al Señor. Aleluya. Y clamándole porque Él puede responderte. Si tienes una necesidad espiritual, yo voy a orar esta noche por las necesidades espirituales. Por aquellos que están perdiendo la fe. Y están diciendo, bueno, ¿y dónde está Dios con todo esto? Tantos muertos, tantas cosas difíciles que se oyen. Yo quiero decirte que Dios ha estado hablando por 2000 años o desde todo el tiempo, desde el tiempo de Adán y Eva. Ha estado diciéndonos que nos volvamos a Él. Ha estado llamándote a las puertas de tu casa y cuántas veces mucha gente ha cerrado las puertas. Dios no ha pasado, Dios está presente. Él tiene poder y autoridad para ayudarte. Solo no pierdas la fe. Mantén la fe. Mantente firme. No claudiques. No dudes. Dios
está cercano a los que creen, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, hermano. Es nuestra fe. Oremos al Señor. Padre nuestro y Dios soberano, eterno Creador, eterno Dios, eterno Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre, gracias. Yo te ruego, Señor, que impactes la vida del que escucha la palabra, que lo impactes profundamente y que no perdamos la fe y no basemos la fe solo a las sanidades y a las dádivas, que entendamos que la fe va más allá de sanidades y de dádivas, que la fe es profunda y verdadera, que la fe nos ayuda a obedecer y que la victoria que ha vencido al mundo es la fe en Jesucristo, la fe verdadera, la fe genuina, que no está basada en bienes materiales, la fe que está basada en el hecho de que Dios es Rey de reyes y Señor de señores y que Él es el que sustenta el universo con la palabra de su poder. Gracias te damos, eterno Dios. En el nombre de Jesús hay poder, hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya.